previo, ya teniendo los horarios, vamos a hablar de la tipología de circuito. ¿Sí? Para hablar de la tipología de circuito, vamos a hacer primero un análisis de una foto del circuito que me he descargado por aquí. Una foto muy guay, ¿vale? Donde podréis ver el trazado. Vale, vamos a analizar un poco el trazado antes de dar una vuelta en primera persona a este circuito, ¿sí? ¿Qué podemos observar así a grandes rasgos de este circuito? Es un circuito que no es stop and go, pero tampoco es un circuito de curvas rápidas. Es un circuito muy mixto. Tenemos zonas de stop and go y zonas de curvas rápidas y curvas medias, ¿vale? Podemos ver que la recta principal, esto que estoy señalando aquí con el cursor, ¿sí? Es una recta que acaba en una frenada súper fuerte de la curva 1, ¿vale? Luego, saliendo de la curva 2, empieza una curva de derechas muy, muy, muy larga y muy rápida, que lleva a la curva 4, que es una frenada súper fuerte. Después de la curva 4 volvemos a tener una zona de flow, de curva rápida, que serían la 5 y la 6, que acaban en la 7 y la 8, que son unas curvas medias, pero casi rápidas, se podrían decir. Luego llegamos a la 9, que es otra frenada de stop and go, en la que prácticamente aparcamos la moto. Luego 10 y 11, 10 es una curva rápida, pero como estás en aceleración, es una curva en aceleración, pero de tirar la moto y ir dando gas a tope no, pero fuerte. De la 11 vamos a la 12, que es 12 y 13, que es también curva media rápida, y acaban en una curva de stop and go de la 14. Es importante encarar bien la moto en la 14 porque luego tenemos una recta larguísima que nos lleva a la curva 15, también de parar la moto a fondo y volver a acelerar para encarar la recta principal, ¿vale? Ya tenemos así un poco estudiado el circuito. Importante, circuito mixto. Tenemos tanto stop and go como curva rápida y curva media, ¿sí? Así que será un circuito muy clave para averiguar si la Aprilia está o no, ¿sí? Y también para medir cómo está la Ducati. Y luego, hay muchas aceleraciones en inclinación. También será importante analizar qué hacen las KTM, porque recordamos en el GP de Australia que KTM sufrió en inclinación. Dando gas en inclinación, destrozan el neumático. Aquí hay muchas, recordamos, la 10, aceleración en inclinación. Tenemos aquí la 5 y la 6. La salida de la 2, que es la 3 a la 4, acelerando en inclinación. Y la 5 y la 6, que son también de ir con gas en inclinación, ¿sí? Perfecto. Pues ahora vamos a pasar a dar la vuelta al circuito y así podéis ver un poco en primera persona cómo se ve dar la vuelta a este circuito de Sepang en primera persona. ¿Cómo lo vamos a hacer esto? Pues a mí me molaría pillarlo como tradición, pero nos ponemos en el MotoGP 23, que es el que tengo yo disponible, y vamos a darnos una vuelta usando una Moto 3 porque es mucho más fácil de manejar y si no es imposible de comentar mientras se corre porque no soy tan bueno. Así que vamos a dar la vuelta con una Moto 3 al circuito de Sepang y vamos a ver el trazado en primera persona para ver más o menos qué es lo que ve un piloto. Vamos a entrar al juego. En principio lo tengo aquí preparado. Tengo el mandito por aquí. Muy chulo. Y vamos a ver. Esto empieza aquí. Aquí lo tengo. Vamos a cambiar la escena. Se ve perfectamente. Sí, pero tengo que ponerme el audio por auriculares. Así que voy a coger los auriculares primero. Que los tengo por aquí. Efectivamente. Tengo mis auriculares. Uf, mírate. Están chulos estos auriculares. Vale. Enchufamos los auriculares. Así. Ole. Perfecto. A ver, ¿así me puedo escuchar a mí mismo? ¿No funciona el Direct Monitor o sí? Sí, me puedo escuchar. Vale. Perfecto. No sé si se escuchará demasiado fuerte el videojuego. Así que voy a irlo ajustando. Porque a mí yo diría que se me escucha bien. Y el videojuego no sé si se escuchará demasiado fuerte o demasiado flojo. Así se me escucha fuerte. O al menos yo me escucho.
Vale, vamos a pasar a la cámara del juego. Ya estamos aquí. Perfecto. A ver, hola, hola, hola. A ver, vamos a hacer primero una prueba de cómo se escucha y demás. Vamos a hacer contrarreloj. Y mira, aquí ya tengo preparada la configuración para dar la vuelta al circuito de Sepang. Vale, le damos a empezar y vamos a ello. También quería hacer una prueba del chat, a ver si va bien en directo. Voy a poner un mensaje. Me voy a poner esto mismo. A ver cuánto me tarda en aparecer. Tarda poco, vale, perfecto. Pues estamos ahí. Guay. Voy a eliminar el mensaje, ya sabiendo que... Vale. Perfecto. Vamos a configurar la moto, porque en el otro no lo hice y en verdad es que se nota bastante. Voy a poner una configuración que yo tengo hecha de Mugello, que no va mal, pero tampoco es la panacea. Es decir, nos hará un poco el apaño, pero ya está. Vale, salimos de aquí con duro delantero y medio trasero y salimos a la pista. Vale, vamos a salir, salida lanzada. Vale, ahora podréis ver el circuito en primera persona. A ver qué tal lo veis. Me voy a poner un poco así, porque si no va a ser imposible. A ver, no sé si se escucha muy flojo, demasiado flojo. Así, ahora sí. Vale, voy a intentarme concentrar porque el circuito no me lo sé mucho y tengo que ir cambiando de marcha, frenando y todo. Esta es la frenada de la 15, ¿sí? Uepa, si nos caemos no pasa nada, seguimos y ya. Aceleración encarando la recta principal. Subimos de marcha, pi, pi, pim. Y viene la primera frenada fuerte, la frenada de la 1, que nos llevará a un cambio de dirección bestia hacia la 2. Frenamos tempranito, no vamos a irnos largos, que me da palo reiniciar. Hemos bajado demasiado, eso se podía hacer en segunda. Este es el cambio de dirección. Y ahora empezamos a empuntar el gas. Y en inclinación, acelerando. Aquí es donde creo que puede sufrir la KTM. Acelerando en inclinación. A una vuelta vale, pero a más de una vuelta está jodida la cosa. Frenamos aquí, tempranito, no nos vamos a asemar. Y nos tiramos a este codo. Ahí vamos. Esa era un poco stop and go. Y ahora aquí vemos que esta es de una curva rápida, de tirarse con fe. ¿Sí? Vamos empuntando el gas, hacemos el cambio de dirección, vigilando no irse largo, porque aquí nos tenemos que quedar bien para hacer esta aceleración que nos lleva a las 7 y la 8, si no me confundo. Nos tiramos aquí y volvemos a empuntar gas para una mini recta que nos lleva a una de las curvas más fuertes del circuito, en la que más paramos la moto. Esta curva. Aquí ya veréis que prácticamente es una curva que estamos haciendo parados. Salimos con gas, acelerando en la 10 esta. Aquí volvería a sufrir la KTM. Aceleraciones con la moto tumbada. Volvemos a tirarnos a este lado. Uy, qué jodido. Y vamos a la frenada esta. Una frenada tumbada también. Uy, me salgo. Uy. Y aquí la contrarrecta. Una pedazo de contrarrecta súper, súper larga. Yo he entrado fatal, pero esto tienes que colocar bien la moto. Intentar pararla lo menos posible. Pero la vas a tener que parar porque es una curva muy lenta. Para llegar aquí lo más rápido posible y frenando fuerte. Venga, va, no te vayas larga. Uy, qué mal. Y aquí, última curva. Empuntamos gas y acabamos la vuelta. Ha sido una vuelta muy mediocre. ¿Para qué nos vamos a engañar? Pero bueno, puede servirnos para vernos cómo es estar encima de la moto. Cómo es si fuéramos nosotros, claro. Porque la cosa está en que estos van mucho más rápido. Yo que he hecho un 2.19 en Moto 3 no rodan tan lento ni de coña, ¿eh? Ya os digo yo. Vamos a hacer un poco más de vuelta porque está guay y así la podéis disfrutar en silencio.
Voy a intentar hacerla callado esta vuelta y a ver si sale un poquito mejor. Aquí he frenado demasiado. Esto de llevarla sin mucho anti-wheelie. Muy bien, ahí vamos. Venga, aquí no nos vamos largos. Frenamos un poco antes. Nos vamos largo, track limit, pero bueno, seguimos la vuelta. Ahora esta es la frenada, que paramos prácticamente la moto. Muy bien. Y ahora esta, que es para tirarse fuerte otra vez. Ahora esta la hemos hecho mejor, salimos con más velocidad. ¡Ay, qué hace caballito! Y aquí podríamos haber incluso estirado más la frenada. Bueno, un poquito mejor la vuelta, pero tampoco os creáis. Y encima hemos hecho otras limits. Así que nada, vamos a dejarlo aquí. Ha sido una buena vuelta. Espero que se haya narrado bien. Mira, que nos chocamos. Vamos a pararlo. ¿Cómo se paraba? Uf, esta cámara sí que es un poco loca, ¿eh? Vale, pues ahí hemos dado la vuelta. Perfecto. Vale, vamos a cambiar el plano a este plano. Guay, dejo los cascos por aquí. Por si se tiene que volver a usar para ver algún vídeo que tengo por ahí preparado. Y lo dejamos aquí. Voy a cerrar el juego para que no me consuma. Está el ordenador que va a petar. Tiene que estar la RAM, vamos, que va a explosionar tú, el PC. Que no, que quiero salir del juego. Por favor, déjame salir del juego. Sí, quiero salir del juego. Uf, el PC está hirviendo. A ver a cuánto lo tengo. La CPU va loca. Pero bueno, estamos ahí. Tampoco nos vamos a agobiar. Vale. La CPU sí que se ha puesto caliente, ¿eh? Se ha puesto caliente. Vale. Pues vamos al siguiente punto. ¿Cuál es el siguiente punto? Pues veámoslo aquí, que tengo la escaleta. Ya hemos dado la vuelta al circuito. Pues vamos a ir a mirar la carta de neumáticos. ¿Por qué es importante ver la carta de neumáticos? Pues porque nos puede dar una pista en qué es lo que Michelin ha querido mejorar respecto al año pasado en compuestos de neumáticos. Veremos a ver si han hecho muchos cambios o pocos cambios. Os la he traducido porque está en inglés, así que os la voy a poner aquí en inglés y os voy a ir traduciendo yo un poco lo que va diciendo en la carta de neumáticos el señor Piero Taramaso, ¿vale? Es importante tener en cuenta la carta de neumático que saca Michelin, porque pueden haber cambios. Por ejemplo, en el de Australia ya dijimos que trajeron unas carcasas reforzadas porque vas mucho en inclinación, acelerando en inclinación, etcétera, etcétera. Ahora vamos a ver qué es lo que nos ha traído el señor Piero Taramaso con sus Michelin para este circuito. ¿Sí? Vale. A ver, que lo tenía por aquí apuntado. Bueno, esto, por si queréis leerlo vosotros, os lo voy a poner un poco más en grande. Vale, ahí perfecto. Ahí se ve perfecto. Vale, nos habla de que hay un neumático duro nuevo delantero. No todos, no todos los neumáticos son nuevos, solo el duro. Han traído un duro más reforzado. ¿Cuál es la intención de este duro más reforzado? Es dar más estabilidad, ¿sí? Que el piloto tenga más soporte en la frenada, sobre todo. Esto es lo que nos dice Michelin. El medio y el blando
son el mismo, ¿sí? Recordad, delante traen blando, en principio, sí, delante traen 3 neumáticos, blando, medio, duro, y el duro es un duro nuevo, ¿sí? Luego se mantiene el neumático soft y medio, eso ya lo hemos dicho, y volvemos a las carcasas estándar. No estamos usando carcasas reforzadas. ¿Qué es la carcasa? Es el núcleo, como el esqueleto del neumático. Luego está el compuesto, que es lo que recubre el neumático, ¿sí? Eh, por lo tanto, el medio vuelve a ser el mismo que en anteriores grandes premios, exceptuando Mandalika y Phillip Island, que llevan esas carcasas como experimentales, por así decirlo. En general, lo que nos dice aquí es que están buscando un mayor equilibrio entre la vuelta rápida, el pico de performancia del neumático y la durabilidad del neumático. Eso es lo que nos dice Piero Taramaso en esta carta. Vamos a hacer un resumen. Piero Taramaso nos dice: neumático duro, delantero, nuevo. El medio y el blando se mantienen. Luego, en la parte trasera tenemos medio y blando. Exacto, en el trasera medio y blando. No tenemos duro trasero, medio y blando. Volvemos a las carcasas que teníamos durante toda la temporada. La carcasa estándar, no como en Mandalika o Phillip Island, que tenemos carcasas reforzadas. ¿Y cuál es la intención de Piero Taramaso y Michelin con esta carta de neumáticos? La intención es igualar el pico de performancia, es decir, lo que le puede sacar al neumático en una vuelta rápida, con el ritmo de carrera, la duración, ¿sí? ¿Qué nos tenemos que esperar con estos neumáticos? Pues si han dado en la tecla los de Michelin, tenemos que esperar una carrera que tenga un pico de rendimiento más bajo que el año pasado, pero a la larga, en ritmo por vuelta, serán unos tiempos más estables, ¿sí? Bueno, pues muy bien. Ya hemos analizado la carta de neumáticos, que es muy importante, súper importante que la tengáis en cuenta, ¿sí? Más que nada porque os dice mucho de lo que va a pasar el fin de semana. Así que vamos a ir al segundo punto. Podríamos mirar los tiempos del año pasado. Y podríamos mirar también los tiempos de los test. Pero yo creo que nos lo vamos a guardar esto para las practice. Y así hacemos una comparación de lo que pase en las practice de mañana y con lo que pasó en las practice del viernes, pero del 2024. Y también podemos comparar también un poco si ha funcionado esto de los neumáticos o no. Que siempre está entre comillas, porque tenemos que tener en cuenta que las condiciones medio no serán siempre exactas. Pero ahí podemos hacer una estimación. Así que yo creo que vamos a hablar de una noticia que ha salido en el AS, que es importante. Creo que la ha escrito Mela Chércoles, no estoy 100% seguro, pero bueno, sí, efectivamente. Mela Chércoles, en la que Rívola pone un poco el ojo en este circuito para ver si la Aprilia realmente está en su sitio, si la Aprilia ha pegado un salto hacia adelante. Pero ¿en qué saben que sí que Aprilia ha pegado un salto adelante y que sí que se atreven a decir que es la mejor moto en ese aspecto? Pues aquí os lo dejo. Aquí vais a ver. Vale. La Aprilia es la referencia en las curvas y circuitos rápidos. ¿Cómo os quedáis? Loco, ¿no? Es decir, Rívola aquí nos está queriendo decir que en las curvas rápidas, en las que hemos dicho que eran de tirar la moto, de acelerar, dejar que la moto corra, Aprilia se ha transformado en una de las mejores motos. ¿Qué motos son buenas haciendo esto en curvas rápidas? Motos muy, muy estables, ¿sí? Una moto equilibrada, sin un balance de pesos brutal, ¿sí? Eso, tener muy buen paso por curva y una moto muy estable en curva, te perjudica también en stop and go. Que vemos más abajo aquí en la noticia, que donde sufren más es en las curvas stop and go. Por eso aquí nos dice Rívola que tiene mucha curiosidad para ver cómo va esta moto,
en Sepang. ¿Por qué? Porque hemos visto que es una moto que tiene paso por curva, pero que falla en el stop and go. Por lo tanto, si tenemos un circuito en el que vemos que hay stop and go, pero que a la vez también hay curvas rápidas y de media velocidad, ahí veremos si la Aprilia realmente está donde tiene que estar, ¿sí? Tengo mucha curiosidad. Creo que los compuestos que han salido con un duro delantero que representa que tiene una carcasa más dura, un compuesto más duro, la carcasa es la misma, es la estándar, pero tiene un compuesto más duro, le puede favorecer a Aprilia. Así que veremos. Bueno, aquí en la noticia esta es para cagarse, porque afirma Rivola que para él, bueno, y que está claro, que no es algo que diga él, que sea su opinión ni nada, sino que los datos dicen que Marco Bezzecchi está siendo el más fuerte en las últimas carreras. Desde Mandalika, que no podemos ver si podía ganar o no, que en mi opinión yo creo que hubiera ganado esa carrera, y en Australia, era el más fuerte, ¿sí? No estamos hablando de lo que pasó en Reino Unido, donde ganó un poco de rebote, no. Marco Bezzecchi está demostrando que la Aprilia tiene el ritmo para estar en cabeza y para batirse con las Ducati, ¿sí? Ducati parece que le está costando. Ha perdido estabilidad sobre todo en curva rápida, y en eso es en el campo donde la Aprilia está marcando el terreno. Así que veremos, como hagan una moto que también funcione bien, que consigan equilibrar ese paso por curva con una buena agilidad en las curvas de stop and go, ojo, porque. Así que tengo mucha curiosidad para este Gran Premio. De hecho, Aprilia tiene más curiosidad que yo, seguro. Vale, hemos analizado esta noticia, que yo creo que era importante echarle un ojo. Está guay ver que Aprilia está mejorando tanto. Pero vamos a hablar también de qué creo que van a pasar con otras marcas. Ya lo he dicho en la vuelta que hemos hecho, en la onboard, pero hemos visto que hay muchas aceleraciones en inclinación. ¿A quién perjudica esto y a quién no perjudica esto? Pues básicamente las motos que más cuidan los neumáticos en inclinación son las que salen beneficiadas en esto. ¿Qué motos son esas? La Ducati. En principio la Ducati aquí tiene que ir bien, ¿sí? Rectas, aceleraciones fuertes, acelera bien la Ducati, ¿sí? Veremos si ha perdido esa estabilidad en curva. Y curvas stop and go, que siempre ha ido bien la Ducati. Luego, ¿a quién no favorece para nada este estilo de circuitos? Pues a mí se me ocurre la KTM. La KTM yo creo que va a ser de las motos que peor van a cuidar los neumáticos en estas aceleraciones en inclinación. No estamos hablando de aceleraciones de stop and go, en la que paras la moto, haces el picking rápido, que es levantar la moto rápida, la pones recta y aceleras con el flanco, no con el flanco del neumático, sino con la parte del medio del neumático, sino esas curvas en las que haces en inclinación, das gas y la moto sigue en inclinación. Ahí es donde la KTM está fallando, ¿sí? El por qué no lo sabemos, pero hemos escuchado a Pedro, sobre todo en Australia, que se quejó de que es que era imposible, no podía hacer nada con esos neumáticos porque no tiraban. Es decir, se quedó vendido de neumáticos a mitad de carrera, estaban chimuscaos, no podía acelerar en inclinación. Yo creo, mi teoría, es que el motor desmodrómico, con ese sistema de válvulas mecánico, favorece a ese tratamiento, esa forma de tratar bien al neumático, sobre todo el trasero, en esas aceleraciones en inclinación. No sé qué es lo que tiene el desmodrómico, que hace que vaya entregando la potencia como un tractor, pum, 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 y la moto no gasta el neumático. Sí lo gasta, pero lo gasta mucho menos que las que no llevan desmodrómico. Así que sería importante. Luego, también, ¿a quién le tenemos que poner el ojo? A la Honda. Este es un circuito que tiene frenadas fuertes, pero es un circuito que también tiene curvas rápidas. Por lo tanto, Honda sabemos que es buena en frenadas. En Japón vimos que estaban arriba.
De hecho, Joan Mir hizo el podio. Entonces, em, ¿pueden ir bien aquí? Sí, tenemos varias frenadas muy fuertes. ¿Pueden ir mal aquí? Veremos. En principio, ha ganado bastante estabilidad en curva. Por lo que nos podemos intuir que deberían ir bien, o deberían ir mejor que el año pasado, seguro. Ahora, ¿irán mejor que las KTM? ¿Irán mejor que las Aprilia? Ahí es donde tenemos que ver. Que las KTM yo creo que sí. Que las Aprilia tengo mis dudas. ¿Por qué las KTM? Por lo que hemos dicho. Gastan el neumático en inclinación. A principio de carrera, por tener a Pedro Acosta, yo creo que la KTM va a estar delante. Pero también creo que atrás, cuando pasen unas vueltas, se van a ir cayendo de posiciones. A ver, vamos a mirar un poco el chat. Mira, que tenemos una persona en el chat. Y es Row. Muchas gracias, Row. ¿De qué estamos hablando? Pues ahora estamos haciendo un análisis de qué marcas van a quedar por encima de otras. Mi apuesta personal es que en este circuito, si la Ducati no estuviera como está, por ser la moto más constante en todos los circuitos, tendría que ganar, porque es un circuito que tiene curvas de stop and go, que son en las que paras la moto, y curvas rápidas, que necesitas estabilidad. Y la Ducati tenía un buen compromiso en esas áreas. ¿Qué pasa? Que ahora no lo tiene. Y se dice que la Aprilia es muy buena en paso por curva y en estabilidad en esa curva. Y ahora están buscando tener esa agilidad en curva lenta. Entonces es un circuito en la que se va a poder medir un poco cuánto de mejora ha sufrido Aprilia y cuánto de mejora ha sufrido Ducati, ¿vale? Va a ser un circuito para analizar eso. Y bueno, luego para ver si KTM está mejor que Honda. Si el desgaste en inclinación que sufre la KTM va a ser suficientemente malo para esa moto como para que Honda esté por encima. Mi predicción es que KTM va a estar por delante al principio de carrera, sobre todo en la carrera larga. En la sprint ahí no estoy tan seguro, pero que luego se van a ir para atrás por esas aceleraciones en inclinación y que las Hondas van a estar por delante de las KTM. ¿Cuál es mi teoría entonces? Mi teoría es Aprilia, vamos a poner Aprilia, Ducati, vamos a tener fe en que Aprilia va a ganarles a la Ducati, y más no teniendo a Marc y Pecco estando como está. Luego Honda y luego KTM. Esa es mi... Y bueno, y luego Yamaha, pues es que es incógnita. ¿Qué circuitos le van bien a la KTM? Pues básicamente los de stop and go. Circuitos en los que tienes que parar la moto, levantarla y acelerar, con rectas grandes. KTM aprovecha muy bien el centro del neumático, pero la parte de al lado del neumático, cuando está inclinando, la desgasta muy rápido, por así decirlo. En esos son los circuitos que van bien. En todos los circuitos, no sé, no, en todos los circuitos no pasa esto. Esto es en un circuito en concreto que tiene... mira, te voy a poner una foto para que veas cómo es el circuito. Así te haces una idea. Hostia, tú, ahora aquí me da un de esto. Mira, esto, lo que te quiero decir es que aquí tenemos un circuito que tiene un poquito de todo. Este circuito, hay muchos tipos de circuitos. Están los que son stop and go, es decir, con curvas de este estilo o de este estilo. ¿Ves? De la 4, de la 15, de la 9, de la 14, de la 1, que son curvas en las que, como dice stop and go, paras la moto, la giras y aceleras. Son de velocidad lenta, ¿sí? De 60, 50 km por hora, 80, ¿vale? Luego tenemos velocidad media, que son curvas en las que se va con una velocidad media. Podríamos decir la 7 y la 8. Son curvas de velocidad media. Y luego, bueno, también tendríamos la 12 de velocidad media. Y luego tenemos curvas rápidas, que son de velocidad alta. Es decir, la 5, la 6, la 3 en aceleración. Este circuito es un ejemplo
para enseñar todos los tipos de curva que hay. Porque tenemos lentas, medias y rápidas. No sé si ha quedado claro ahí en el chat, pero para que os hagáis una idea. Si tenéis alguna pregunta más, házmela, porque me mola responderla y así